Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Como siempre, es un gusto estar cada jueves con ustedes en este espacio. En esta noche conversamos sobre un tema muy importante que es las ciencias sociales y las ciencias humanas en la actualidad, desde una perspectiva de una organización que ha venido tradicionalmente impulsando aquello como es la UNESCO. La UNESCO es la Agencia de las Naciones Unidas para la Promoción de la Educación, la Ciencia, la Cultura y la Comunicación. Como parte de estas áreas está la de ciencias sociales y ciencias humanas. A decir de algunos especialistas, atraviesan un momento de crisis desde la preeminencia de disciplinas conectadas al mercado y desde el sobredimensionamiento de la tecnología. Siendo la UNESCO una organización con alcance mundial, es importante ver cómo esta mira las ciencias sociales y las humanidades. Esta noche conversamos sobre la situación de estas ciencias en el mundo y también cómo se desarrollan en el Ecuador. Para ello hemos invitado al doctor Julio César Guanche, especialista del sector de ciencias sociales y humanas de la UNESCO. ¿Quién es Julio César Guanche? Es un jurista, historiador, es doctor en ciencias sociales, fue profesor de la Universidad de La Habana por una década, ha impartido clases, cursos, seminarios y conferencias en universidades de varios países. Ha sido visiting scholar y visiting professor en Harvard University, Northwestern University y Max Planck Institute for European Legal History en Frankfurt, Alemania. Ha dirigido varias publicaciones editoriales nacionales en Cuba, ha coordinado varios artículos académicos, son de su autoría varios libros académicos también sobre diversos temas. Actualmente se desempeña como especialista en ciencias sociales y humanas de la oficina de UNESCO en Ecuador. Muchas gracias, Julio César, por estar con nosotros. Buenas noches. Quizás de entrada una pregunta de contexto. Muchas de los radioescuchas quizás no tienen certezas de qué es la UNESCO y pues comenzaríamos con ello. ¿Qué es y qué hace la UNESCO? ¿Cómo funciona? Muchísimas gracias. Primero, agradecer estar acá y agradecer mucho estar en este espacio, y específicamente en la Universidad Andina, que tanto aprecio y respeto. La UNESCO, la respuesta corta es que es una agencia del Sistema de Naciones Unidas que, como tú decías, se encarga de promover educación, ciencia en general, llamadas exactas y naturales, ciencias sociales y humanidades. También sectores menos conocidos en el trabajo de UNESCO, como son comunicación e información, que esto tiene que ver, por ejemplo, con libertad de expresión, protección de periodistas, prevención de discursos de odio, y también con el sector de cultura, por el cual la UNESCO es bastante conocida por temas de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Quito es la primera ciudad declarada, junto con Cracovia, en el año 78, Patrimonio Cultural de la Humanidad, y probablemente la UNESCO también sea bastante conocida por esto. Quizás sea menos conocida su trabajo en otros campos, como los que mencioné de ciencias sociales, su gran programa contra el racismo y las discriminaciones, su gran programa en inteligencia artificial y la ética de su implementación. Son, digamos, temáticas, algunas de ellas como la IA, la inteligencia artificial, un poco más reciente en el trabajo de la organización, como es reciente el tema también, pero que ya con programas muy globales, con una amplia escala de trabajo, que es lo que viene constituyendo lo que llamamos sus mandatos, ¿no? Sus maneras de sus contenidos para trabajar, sus objetivos de trabajo también. Un poquito de historia no viene mal. La UNESCO nace de la imaginación democrática de la posguerra, de la segunda posguerra. Nace en la segunda mitad, justo de los 40, y tiene una frase que es el emblema de la organización desde entonces. En aquel momento surgió como construirla, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, esa es la frase original. Es en la mente de los hombres donde hay que combatirla, ¿no? La idea misma de la guerra, la posibilidad de la guerra y la infraestructura que permite la guerra. Dentro de esa lógica, la UNESCO defiende principios universalistas sobre lo que es el género humano y sobre la universalidad de los derechos, que explica también el tema de estos mandatos que mencioné antes, ¿no? El tema de un mandato muy específico contra la discriminación racial, por ejemplo, y el tema de lo que llama la UNESCO una cultura de paz, o la construcción de culturas de paz, que no entiende la paz como una mera ausencia de guerra, lo cual ya no es poco, pero sino como las condiciones de crear la paz, entendiendo que donde hay desigualdad y donde hay injusticia, no es concebible una paz duradera o una paz deseable, ¿no? O sea, la paz tiene una visión también, digamos, multidimensional, que no solo la asocia a conflictos y menos o no solo a conflictos armados, sino que tiene que ver con la calidad de la vida, con la justicia social, con la redistribución, con la dignidad humana, un valor muy, muy importante para UNESCO. Y que entonces construir paz significa construir dignidad, construir derechos, construir capacidades de vivir, de trabajar, de relacionarse, de sociabilizarse. Y entonces, en este sentido, la UNESCO funciona dentro del Sistema de Naciones Unidas como una suerte de laboratorio intelectual también, que es una agencia con un mandato, digamos, más no académico, no es una universidad,
pero sí más de contenido intelectual, en el cual, por ejemplo, es la principal agencia del sistema de Naciones Unidas que ha producido grandes e importantes definiciones sobre la raza, sobre la llamada raza humana, justamente demostrando la inexistencia de razas humanas. Esto empezó a hacerlo en el año 56, fue muy importante hacer eso en un contexto posguerra en el cual la teoría fascista de la raza había tenido mucha importancia, justamente para aniquilar seres humanos y comunidades humanas, con lo cual es un camino de este que ha sido UNESCO de elaboración intelectual a la vez que de capacitación, formación y acompañamiento del proceso de toma de decisiones, en los cuales lo que aspira es a colocar la mejor ciencia disponible al servicio de la mejor toma de decisiones posible, ¿no? Ese es un contexto importante, decías, nos hablabas de varias áreas del eje de ciencias sociales, ¿no? Claro. Inteligencia artificial, muy en boga, muy importante y actual, ¿no? Como una de las áreas, pero otras también, como las que mencionaste. Bueno, ¿cómo mira la UNESCO a las ciencias sociales y las humanas? De hecho, es su razón de ser: cultura, ciencia, educación, comunicación también, ¿no? ¿Cómo las mira? Y luego, para comprensión de nuestros radioescuchas, ¿qué diferencia hay entre ciencias sociales y ciencias humanas? Quizás, primero, ¿cómo mira la UNESCO estas dos importantes ciencias? Bueno, en realidad es una discusión, es una distinción que tiene sus discusiones, no es algo establecido de una vez y para siempre. Tiene que ver con la construcción también disciplinar de la ciencia, con lo que cada uno explica sobre sí misma, que es su verificabilidad, el estatus mismo de ciencia. Algunos entonces llamarían que la literatura, los estudios sobre la literatura y la historia, por ejemplo, no son exactamente ciencias naturales que tendrían metodologías que también comparte con las ciencias exactas y naturales, y que serían también, por supuesto, estudios académicos, también ciencias, pero no en el sentido más estricto que tiene, por ejemplo, la economía o que tiene la sociología, que tienen una instrumental, también teórico, mucho más específico y mucho más exigente en términos de instrumental metodológico y de construcción disciplinaria, digamos, que otras, y es por eso que se hace esa distinción que tiene algunos sentidos, pero que, repito, no me parece que sea una cuestión absolutamente de principio, porque aquí de lo que estamos hablando es de la defensa del estatuto de la producción de conocimiento, sean ciencias sociales o sean ciencias humanas, de la protección de los científicos y las científicas que producen ese estatuto de conocimiento. Y eso en este mundo en que vivimos tiene una gran importancia porque hay una gran proliferación de discursos anticientíficos, antiintelectuales, también relacionados con esto que llaman posverdad, y que hay una suerte de socavamiento muy importante de ideas que habían sido bastante establecidas a lo largo de años, que provienen de la ilustración en sus sentidos distintos y en sus distintos lugares de enunciación. No hay una sola ilustración, no hay una sola ilustración europea, hay una ilustración latinoamericana, hay una ilustración que producen las comunidades esclavizadas en América Latina. O sea, estoy hablando de una ilustración verdaderamente universal que planteó temas de qué significa el conocimiento, qué significa la propia racionalidad del género humano, qué significa las necesidades de comprensión del mundo que tenemos y cuáles son las obligaciones con esa comprensión, ¿no? Dentro de eso hay una frase que a mí me gusta mucho comentar, que me parece importante, que en el lenguaje contemporáneo llamamos, en español contemporáneo, llamamos amor al arte, hacer cosas por amor al arte. La parte más bonita de esto es que tiene una raíz muy importante en el latín antiguo, en lenguas clásicas, que por ejemplo Aristóteles calificó de autotelia. El gran Aristóteles calificaba de autotelia. ¿Qué significa autotelia? Era hacer actividades que tenían un fin en sí mismas y que tenían como virtud y como resultados producir conocimiento, producir satisfacción, producir virtud, consideradas en sí misma como actividad. ¿Por qué digo esto y por qué digo esto hablando de ciencias? Porque para nosotros es muy importante comprender la diferencia entre ciencia básica, entre ciencia aplicada, la ciencia, y ahí tiene que ver la ciencia básica como una metáfora, estoy usando, de lo que era esa autotelia, ese amor al arte aristoteliano, porque la ciencia básica es un elemento fundamental de la ciencia, que supone investigación, que supone creación. Probablemente no haya un resultado inmediato, digamos, económico, un resultado de aplicabilidad directa en lo inmediato, pero son cosas que son la base del conocimiento, la base del camino del descubrimiento científico y la base de la exploración también de la imaginación humana, ¿no? Un ejemplo muy práctico de esto que estoy comentando, de ciencia teórica, de ciencia, básica y aplicada, tiene que ver con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que es muy conocida en menciones a ella, más compleja entenderla, pero lo que explicaba sobre el espacio, el tiempo, Einstein en un momento fue muy incomprendido y muy pocos encontraron soluciones prácticas a ese tipo de saber, que no hubiera sido posible
si no hubiera una estructura de apoyo a la ciencia y a ese tipo de reflexión teórica, que sí se entendiera que solo hay que producir aplicaciones y solo hay que producir resultados, ¿no? Pero ¿qué sucede incluso con esa ciencia que no produce resultados inmediatos? Que por supuesto el tiempo demuestra que es tan necesaria como el primer día, y muchas de las aplicaciones que hoy usamos vía internet, como por ejemplo el GPS, están basadas justamente en la teoría de relatividad de Einstein. Entonces, con esto quiero decir es que a lo mejor no hubiera sido aplicable, pero seguía siendo necesaria, sigue siendo el formato necesario de crear pensamiento, y además de eso muchas veces encuentra aplicaciones cuando la ciencia también avanza sobre sí misma y encuentra que aquella teoría de aquel año puede ser utilizada ahora para medir localización, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto lo que digo es que nuestra defensa como UNESCO de las ciencias sociales y humanas tiene que ver con este paradigma general de lo que es la calidad del conocimiento, de lo que es la utilidad del conocimiento, de lo que son las condiciones del conocimiento y también de las condiciones del estatuto de los que lo producen. Y la capacidad de una sociedad también de promover, formar cultura científica que también enseña a pensar. Eso es muy importante, a pensar críticamente, a pensar con herramientas, a pensar con instrumentos, a pensar con la calidad de la imaginación que supone la ciencia, y que es muy interesante, es muy hermosa y que también produce mucho a lo que somos como especie, ¿no? Muy importantes reflexiones que nos comparte Julio César Guanche. La frase aristotélica, la autotelia, queridos radioescuchas, hacer algo no necesariamente por un fin ulterior, una utilidad, una ganancia, incluso hacer algo por el placer de aprender. Correcto. Las humanidades, el arte, la literatura, el cuento, la historia, la novela. Apreciado Julio, ¿por qué son importantes las ciencias sociales y humanas? Muchas veces dicen, no, ¿para qué vamos a aprender historia? ¿Para qué estamos en estos contextos de palabrería? Cuando lo que importa son las ingenierías, lo que importa son las ciencias duras, lo que importa son las tecnologías. ¿Por qué son importantes? Te agradezco la pregunta porque parece obvia, pero no lo es, y realmente en estos momentos de una cultura, como decía, más bien anticientífica y que bebe mucho de cuestiones que no solo son científicas, sino que son directamente construcciones sin calidad, sin evidencia, muchas veces creadas artificialmente para generar algún tipo de seguimiento en redes, por ejemplo. Es una época difícil para producir conocimiento científico y para divulgarlo también. Realmente el tema de las ciencias sociales humanas es clave, voy a explicar ahora algún ejemplo, pero no es que haya disminuido su importancia, lo que ha disminuido es la comprensión de su importancia, el lugar que se le otorga, el presupuesto que se le asigna y el espacio social que debe ocupar, ¿no? Ya que mencioné el tema de la raza, es un tema que conozco porque lo he estudiado bastante y también la UNESCO lo ha hecho mucho. Hace unos pocos años, en el año 21 aproximadamente, hubo un congreso de 500 científicos en Jena, Alemania, que reunió a muchos científicos distintos entre sí, sociología, filosofía, genetistas, biólogos de distintas ramas y especialidades, y terminaron describiendo un resultado científico ahora en el año 21 que dice estrictamente que las razas humanas no existen, que somos 99,99% de comunidad de ADN en lo que somos, y que esa diferencia, que es muy pequeña, de lo que falta para el 100%, de 0,01%, se debe estrictamente a ambientes culturales, históricos, factores ambientales, que completan ese 0,01% para el 100% de la especie que somos, que deja detrás cosas tan acendradas en el pensamiento humano como la idea de razas, una idea proveniente de la biología aplicada al género humano. ¿Para qué? Y ahí es donde entra la importancia de la ciencia social específicamente, para fundamentar desigualdad, para fundamentar jerarquías y para decir que personas son superiores o merecen algo, merecen derechos o merecen algo, porque son de un color de la piel, de una supuesta raza que es superior a otras, porque esas otras razas serían entonces, por supuesto, que inferiores. La idea de esto es muy importante porque lo que reafirma es la existencia de un género humano, de la universalidad de los derechos, de la idea de que si somos una especie, tenemos entonces que compartir el ambiente y el espacio de esa especie y compartir los requerimientos que tenemos como especie. Pero esto ahora ya parece que con la secuenciación del genoma humano ya no hay más discusión.
no habría más discusión biológica en el sentido de la fundamentación biológica de la desigualdad de las supuestas razas. Pero el racismo, y esto es lo que lo demuestran las ciencias sociales y es la importancia de las ciencias sociales, es un patrón de acumulación de poder desigual, no es un prejuicio solamente, no es una idea mal en la cabeza, no es solo una mala idea de diferenciación y de discriminación, sino que funciona como un patrón de poder. Y eso es lo que explica las ciencias sociales, y eso es lo que las ciencias sociales más críticas, más comprometidas con el avance democrático, igualitario del género humano, igualitario en derechos significa, han hecho a lo largo de mucho tiempo sin tener el apoyo de las ciencias biológicas que han venido a tener ahora y la secuenciación de genoma. Pero por ejemplo en el año 1949 un gran antropólogo cubano y latinoamericano llamado Fernando Ortiz promovió una resolución, un congreso de antropología latinoamericana en el año 1949, 4 años después de la Gran Guerra y el desastre total y de la tragedia que significó esa Segunda Guerra para la humanidad, y promovió una declaración que decía: la antropología como ciencia no será usada para fundamentar ninguna desigualdad entre grupos humanos. Y eso es una declaración de valor científico, lo cual viene ahora completamente a comprobarse con este congreso de Jena en Alemania, pero es también una declaración política. Es que la ciencia no tiene patria, se dice, pero los científicos sí, que significa una manera de explicarlo, es que hay compromisos específicos de una ciencia que tienen que ver con este tipo de valores también humanos. Y si eres antropólogo y defiendes la existencia de razas, la consecuencia de eso es también estar contra el racismo, ¿no? Mucho antes de eso, en el siglo XIX, también un antropólogo menos conocido que Ortiz en América Latina, Antenor Firmin, haitiano, había defendido la igualdad de las razas humanas. Siglo XIX. Algo que ahora parecería que con todos los adelantos técnicos ya podemos describir, ya lo estaba diciendo Antenor Firmin en la segunda mitad del XIX. Pero eso parece que está establecido, ¿no? Ok, lo dijo Firmin, lo dijo Ortiz, lo han dicho 500 científicos en Jena. Pero ¿qué pasa con el racismo? Que como esta es una idea de un patrón, además una idea de acumulación desigual de poder que beneficia a unos y excluye a otros, se reformula, recircula, muta y cambia. Y entonces ya muchos discursos racistas de hoy no pasan por la comprensión biológica de la diferencia entre grupos humanos, sino se ha transformado hacia culturas y se ha desviado, eso ha ocurrido hace décadas, pero ahora es bastante claro también, en la cual ya no sean razas biológicamente distintas, sino culturas inferiores respecto a otras, que también marca de nuevo diferenciación, marca desigualdad y marca asimetría. O también pasa con religión, mundos culturales y religiosos, como es por ejemplo el Islam, donde una manera de comprender la islamofobia contemporánea pasa también por el racismo. Pero un racismo que ha mutado de sus supuestas bases genéticas que tenía, que una vez demostrada que eran falsas, ha encontrado nuevos argumentos. Y ha encontrado argumentos en la cultura, ha encontrado argumentos en la religión, y ahí es donde, de nuevo, las ciencias sociales tienen todo que decir para, de nuevo, lo que decía Ortiz en el 49. Ninguna ciencia social debería ser usada para fundamentar la desigualdad ni entre razas, ni entre culturas, ni entre religiones. Es muy importante todo lo que nos cuentas, desde ejemplos concretos, ejemplos reales, lastimosamente presentes en el mundo, ¿no? Claro. Las discriminaciones diversas. Pero tú nos dices algo, dices, no es que las ciencias sociales han perdido importancia, sino que más bien se trata, y me imagino tú usaste la palabra poder, el poder es el que trataría de escamotear esa importancia para evitar el pensamiento crítico y las reflexiones que van en contra de estas asimetrías. Sería un poco aquello, ¿no? Lo que ocurre ahora. Sí, claro, también una estructura de financiamiento de unas cosas y no de otras, ¿no? Hay maneras de financiar la ciencia y con eso desaparecen discursos sociales completamente, desaparece estadística, desaparece evidencia. Cuando alguien dice que pobre es pobre porque quiere, es porque también hay un discurso atrás que ha ido conformando todo un imaginario social que no es solo una actitud individual frente a una idea, sino que el de financiamiento de la educación pública, el de financiamiento de las ciencias sociales en particular, el de financiamiento de sistemas estadísticos poderosos, el de financiamiento de auditorías de datos para comunidades vulnerables, producen o facilitan el crecimiento y la reproducción de ideas que son muy frágiles como ideas, pero que sí reproducen desigualdades sociales de gran impacto. Entonces, la misma idea de cómo entender la pobreza es una idea en discusión, no es solo carencia de recursos, son ideas multidimensionales de pobreza. Esa es una construcción de las ciencias sociales. Si no financia, si no defiende, si no
pones a participar a las ciencias sociales de la toma de decisiones sobre lo que se llama pobreza, pueden ser decisiones muy unilaterales, muy parciales, que terminan reproduciendo los problemas que supuestamente viene a corregir. Eso por un lado. Por otro, que es directamente un ataque al pensamiento crítico también, un ataque a la construcción de pensamiento crítico, a la construcción de posibilidades sociales que se generan del pensamiento crítico. Pero por otra parte también está el tema de una orientación cada vez más marcada hacia el mercado, hacia digamos, especializaciones y carreras que produzcan, entendiendo que la producción es básicamente bienes, prácticamente objetos materiales, pero con una comprensión yo creo que escasa de lo que significa la producción misma de bienes, como el mismo conocimiento es un bien, ¿no? Un ejemplo de esto, de una manera distinta, pero que se relaciona con lo que hablamos, es el tema de la inteligencia artificial, y que mucha gente piensa que como son básicamente clic y es una computadora, es una nube y demás, algunos de los teóricos lo presentan como economía inmaterial, y algunos hablan de teorías económicas para eso, si puede tender el coste cero, el coste marginal de estas tecnologías y demás. Las ciencias sociales, cuando tú las usas para comprender también la tecnología, te demuestra que hay muchos costos asociados a la tecnología, que son costos materiales también, y que son economías materiales como cualquier otra. Desde las materias primas que usan, hasta los costos ambientales que genera, hasta el intensivo trabajo humano que usan, con lo cual es también trabajo material, aunque se presenten como economías de solo de plataforma, que serían en ese sentido en gran parte inmateriales. Con lo cual lo que quiero decir es que digámosle en un sentido que quiero explicarlo bien, ¿no? El enfoque supuestamente solo tecnológico, en cosas que producen dinero porque haces una aplicación que mañana te ofrece dividendos, es una comprensión que es muy anticientífica de la propia tecnología, porque la tecnología, como todo lo que hemos producido como seres humanos, es un mundo complejo, que tiene ecosistemas, que tiene mediaciones culturales, del momento en que es fabricada la tecnología, del contexto en que es fabricada, de las ideas que están detrás de los que fabrican la tecnología, de los contextos que la usan. De hecho, hay distinciones muy interesantes en el mundo de la tecnología, de la filosofía y de la ciencia, que hablan de la tecnología como un producto que es promulgado, que ha construido, pero a la vez de la diferencia de esa misma tecnología cuando analizas sus contextos de uso y cómo puedes observar usos distintos de la misma tecnología en contextos diferentes. Entonces, como ves, este tipo de respuesta no la produce solo un enfoque basado únicamente en la tecnología, únicamente basado en resultados inmediatos, únicamente basado en la monetización de cosas, sino solamente son comprensibles si tienes visiones más generales de la tecnología, sociotécnicas, donde importa la sociología, donde importa la filosofía, donde importa todas las ramas del saber, no sin distinción, ¿no? Es por eso que la UNESCO, que tiene una recomendación muy importante a nivel global sobre temas de IA, que se llama Recomendación de Ética de la IA, que la aprobaron 193 Estados miembros por unanimidad en el año 2021. Uno de sus principales recomendaciones, valga la redundancia, de ese texto, es justamente la necesidad de trabajar siempre de modo multidimensional, transdisciplinar, en temas de IA. Que ningún equipo de programadores sean solo programadores. Es como se dice una vieja frase sobre la economía, que la economía era demasiado importante para dejárselo solo los economistas. Pasa lo mismo con casi todo. Pasa lo mismo con la IA. La IA es demasiado importante para dejársela solo los programadores, y están lejos los problemas de la IA de ser solo problema de los programadores, porque funcionan en ecosistemas, funcionan con economías políticas, funcionan con filosofías de fondo que tienen que ser explicadas también desde las ciencias sociales. Por eso es que yo digo que no disminuido su importancia probablemente sea creciente, sino ha disminuido el papel que se les está otorgando y que se necesita que sea mucho más reconocido. Sí, tú mencionabas algo importante, que es la financiación o la desfinanciación. Uh-huh. En los años 90, y no sé si es que la tendencia ha continuado, precisamente se desfinanció a la UNESCO. O sea, son el discurso neoliberal y los estados más desarrollados, entre comillas, desfinanciaron a la UNESCO para favorecer al Banco Mundial, como esta instancia que genera las políticas de cultura, a la par que el Fondo Monetario Internacional genera las dimensiones económicas. Con esos contextos, ¿eso sigue dándose ahora mismo? ¿Y cuál sería la situación de las ciencias sociales y humanas en el mundo y en el Ecuador o en como realidades distintas entre el norte y el sur global? Las asimetrías entre el norte y el sur existen en todos los campos, en las ciencias sociales, en los idiomas con que se escriben las ciencias sociales, existen también en infraestructura. Los grandes centros tecnológicos están en pocos países del norte. En el sur se usan servicios, se etiquetan, por ejemplo, datos para esos grandes centros masivos de producción de datos
de almacenamiento de datos en el norte, con lo cual la situación de las ciencias sociales es bastante crítica, pero no es única, porque tiene que ver con asimetrías más generales de este tipo de geopolítica, ¿no? Del conocimiento también. El tema de los idiomas importa mucho. Es muy conocido y aquí estamos en la Universidad Andina, es muy repetida este ejemplo de cuando se habla de que una persona para acceder a un empleo, un puesto académico, por ejemplo, tiene que ser bilingüe. Un ejemplo, bilingüe significa conocer un segundo idioma, ¿no? De trabajo. Pero básicamente el segundo idioma siempre es el inglés, no se habla de idiomas, por ejemplo, ancestrales de provenientes específicamente del continente y demás, ¿no? Entonces sí, eso es un problema que es un problema global, que hay que verlo dentro de esas asimetrías más generales de desigualdad de poder, y que sí es verdad que tienen que ver con qué se financia más y qué se financia menos, ¿no? Claro, la UNESCO es una organización comprometida con la diversidad, comprometida con un estatuto igualitario de la diversidad, y eso significa cosas muy importantes. Significa que no hay de nuevo jerarquía entre paradigmas, por ejemplo, culturales, y entonces nosotros como organización defenderíamos de muy mala manera enfoques que otras organizaciones, no el Sistema de Naciones Unidas, defenderían, que algunos científicos y sociólogos del desarrollo, por ejemplo, llaman monocultivo institucional. ¿Qué significa eso? Que una receta que funciona en un contexto muy específico del mundo se supone que debería funcionar de igual manera en el resto del mundo. Eso es muy problemático, porque los monocultivos suelen ser muy problemáticos en cualquier campo, también en la agricultura. Y si tú lo pretendes llevar a nivel social y aplicar recetas de monocultivo institucional a contextos distintos, generas problemas de trasplante de gran escala, ¿no? Entonces, hay temas también que tienen que ver con comprensiones que están de fondo. Si tú crees que la diversidad es un valor en sí mismo, pero además es un valor que produce resultados, es una manera de ver las cosas. Si tú crees que hay un modelo único de funcionar, una cultura como que hegemónica, como que debe ser la principal a seguir, es otra manera de seguir, y probablemente tenga un tipo de acompañamiento desde ciertos poderes globales, un discurso frente a otro, ¿no? De todas maneras, la Organización de Naciones Unidas, y la UNESCO en particular, es una organización que ha sobrevivido a muchos problemas, que ha sobrevivido a mucho, y nació de una guerra, lo cual ya es un gran aprendizaje, una guerra como la Segunda, y realmente es una organización con mucho prestigio, de mucho impacto a nivel mundial. Muchas personas, y esto no lo pueden decir todas las agencias del sistema ni todas las organizaciones internacionales, muchas personas a nivel social y popular reconocen el trabajo de UNESCO, saben lo que es, saben lo que significa, saben lo que es un patrimonio, saben lo que debería ser patrimonio, y te dicen esto es tan importante que debería ser patrimonio. Entonces, para nosotros también como organización es un orgullo, es algo que vamos a proteger, es algo que por más discursos que hoy sean antipluralistas, por ejemplo, a nivel social, que ha aumentado mucho discursos de odio, discursos polarizadores, no vamos a perder la esencia del mandato nuestro, que es reconocer estos principios humanos universales que estamos diciendo. Ahí estamos afincados, por ahí tenemos que avanzar, y es como dice una importante directiva de UNESCO, que dice: perdón si hablo de enfoque de género, somos el 50% de la humanidad, la UNESCO está comprometida con ello y vamos a seguir hablando de enfoque de género, aunque a algunas instituciones y poderes del mundo no le interese tanto ese lenguaje. Con esto quiero decir que hay compromisos que son principios, y si son principios tienen que ir más allá de las dificultades que pueden enfrentar hoy o mañana para recibir financiamiento, para recibir más circulación, para recibir mayor atención, porque son principios. Y si son principios, tienes que someterlos al escrutinio de los principios. Los principios tampoco son dogmas, hay principios que eran principios en una época que luego han cambiado para bien, pero lo que quiero decir es que si estás convencido del valor de ese principio, estás convencido de la justicia de ese principio, tienes que defenderlo a unas condiciones más malas. De hecho, es el mejor momento para defenderlo, los peores momentos. Conversamos con el doctor Julio César Guanche, especialista del sector de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNESCO, conversando precisamente sobre la UNESCO, esta organización, las ciencias sociales y las humanidades. Tú has mencionado varios problemas, varios obstáculos que tienen las ciencias sociales. ¿Qué hacer entonces ahora? ¿Qué hacemos como individuos? ¿Qué hacemos como sociedad civil? ¿Qué deberían hacer los gobiernos para retomar el rol de las ciencias sociales, para devolver el lugar del pensamiento crítico y para potenciar de nuevo estas visiones de humanidad, de integración tan necesarias? Yo pienso que es importante enfatizar en el valor mismo de la ciencia social, e incluso en su valor práctico, que no solo porque un discurso muy extendido pero no muy riguroso entiende que hacer ciencias sociales es básicamente esto que tú decías, ¿no? Hablar y muchas palabras y cosas que no son del todo importantes, ¿no? Entonces tú como que estás en una reunión de importancia con gente que toma decisiones que afectan vidas de seres humanos,
Y como que casi siempre aparece la demanda de que no hay que hacer teorías, hay que hacer más prácticos, ¿no? Pero un gran filósofo que sabía bastante de teoría dijo que Immanuel Kant decía que si te encontrabas problemas que eran problemas estructurales con la teoría, no es que te haría falta más práctica, es que te hacía falta mejorar la teoría. Y ajustar la teoría y producirla mejor, ¿no? Y entonces con esto significa que la teoría es un componente fundamental de la ciencia social. La forma en que piensa sobre sí misma también es fundamental. Y mostrar el valor que eso tiene es de una importancia crucial que yo creo que sería todo un programa a desarrollar. Porque yo creo que lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, por lo menos en América Latina, que es la región que más conozco, es que la presión de conseguir matrículas universitarias, la presión de conseguir un título que te sirva para el mundo laboral, la presión de no pagar tanto por una carrera porque después tienes que trabajar al mismo tiempo, ese tipo de presiones lo que han hecho es como ir a la baja y a presionar a la baja muchas ofertas educativas que cada vez se recortan más, que cada vez son más sencillas de cursar y que cada vez son menos de investigación y que cada vez son más estandarizadas, ¿no? Entonces eso es una salida que ha ido apareciendo sobre la marcha de esta propia presión de la competencia, pero que me parece que es un camino que conduce cada vez a peores escenarios, ¿no? Quizás esto lleva recursos, lleva decisión, lleva esfuerzo, lleva imaginación, lleva poder, lleva capacidad y decisión de hacerlo, pero el camino quizás sea distinto, es mostrar por otro lado que la mayor calidad da más rendimiento, tanto en el corto como en el largo plazo, que la investigación es insustituible para el trabajo de las ciencias sociales y que al final muchos de los productos que tenemos hoy a nivel mundial, de los que nos vanagloriamos como resultados científicos, son resultados de décadas y décadas de investigación científica en materia de ciencias sociales. Entonces, es una apuesta de futuro, una apuesta difícil en el escenario actual, de contracción económica, de contracción de imaginación, de contracción de presupuestos para la ciencia, pero que debería tratar de conformarse, y de eso hay mucho en América Latina, las propias universidades como la andina también lo manifiestan, programas que tienen que no necesariamente producen dinero, que se financian con otros programas de la universidad, pero que son de importancia crucial que existan. Porque que no existan significa, de nuevo, hacer desaparecer zonas de conocimiento que son claves para comunidades, que son claves para sociedades, que lo necesitan, y que lo necesitan para vivir, necesitan para ser explicados, para entenderse con el mundo, lo necesitan para socializarse con el mundo, y que la única forma es construir conocimiento sobre ellos y desde ellos, ¿no? Entonces, la IA, de nuevo, como es un tema que nos importa mucho, creo que es un buen ejemplo para esto, de la importancia, de los problemas que enfrentan las ciencias sociales y de la necesidad que tendría. Esto no voy a decir el nombre de la empresa, pero quizás algunos que conozcan el ejemplo lo identifiquen. Hubo una empresa muy grande de servicios de delivery a nivel mundial que hace unos años, ya casi 10 años, hizo un algoritmo de inteligencia artificial para hacer selección de personal. Y usó los datos de la empresa, desde que se creó la empresa, para poner todos esos datos a disposición del algoritmo para seleccionar personal, para que el algoritmo puntuara los candidatos y de ahí a tener una referencia, ¿no?, de cuáles eran los mejores candidatos para la selección de personal en esa empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los datos de esa empresa, una empresa básicamente tecnológica, eran datos de la realidad de la historia de esa empresa y de la realidad del mundo de las tecnologías, que ha sido por muchas décadas un mundo masculino. Y eso hasta el día de hoy, el 30% de las mujeres en Ecuador son científicas, contra el 70% de hombres. Y eso es una estadística bastante internacional. Entonces, si tú tienes una trayectoria de hombres trabajando en una industria tecnológica y tú tienes esos datos y se los das a un algoritmo para que procese candidatos, el algoritmo lo que entendió, y esto es un hecho real, lo que entendió es que si había más hombres contratados, es que los hombres eran mejores para la ciencia y la tecnología. Y ese fue el resultado que arrojó. ¿Dónde eso entra en conflicto? Cuando un sociólogo, un filósofo, un demógrafo, varias ciencias sociales relacionadas entre sí empiezan a discutir el resultado de ese algoritmo y empiezan a decir, esto primero no puede ser, pero la explicación de que haya dado este resultado es esta, y lo que hay que tener aquí es una justicia en los datos, y significa que tienes que abrir los datos a personal muy diverso entre sí para que tú de verdad puedas saber con condiciones de mayor justicia algorítmica y de mayor objetividad cuáles son los mejores, pero no porque ya hay una ventaja, digamos, evolutiva, para decirlo metafóricamente, de hombres que eran tecnológicamente, que eran empleados por ser no los mejores, sino el predominio de la industria, y que esa ventaja digamos que la pusieron como herencia en un sistema de datos.
Y esa herencia después la reciben otros hombres que se beneficiarían de esos datos de aquellos hombres que fueron antes contratados, pero lo que estamos haciendo con eso es excluir un segmento fundamental de la población sin otro argumento, que no es un patrón que no tiene nada que ver con la calidad ni con la profesionalidad, sino tiene que ver con que esa industria, por razones específicas, se construyó de un modo muy, muy masculino. Con lo cual, esto no hubiera sido posible, no se explica, no tiene explicabilidad sin el acopio de las ciencias sociales, con lo cual incluso para el mundo de las tecnologías las ciencias sociales siguen siendo fundamentales, con lo cual es una sugerencia de que hagamos más ciencia social, se promueva más y se promueva más en todas partes, tanto en la Facultad de Ciencias Sociales como en cualquier otro espacios de construcción de conocimiento, ¿no? Es importante aquello, si pones ciertos datos, pues la tecnología per se, la datología te va a dar datos en base a lo que diste, ¿no? O sea, y desde la historia, pues decían los hombres son mejores que las mujeres, claro. Un dato totalmente falso. Los datos sin narrativa, y la narrativa la pone la ciencia social, el estudio correcto. Cualitativo, la subjetividad, da aquello. En el currículo de las escuelas, de los colegios, hay esta preeminencia. Hay una moda que se llama STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, como un enfoque. Fuera las ciencias sociales, quedaron fuera. ¿Qué deberíamos hacer entonces para que estos currículos de los colegios, de los institutos, de las universidades, vuelvan a retomar la ciencia social? Procesos reflexivos, procesos directivos, procesos de demanda, procesos de seminarios. Claro, y no, eso por un lado, por otro lado reconocer los propios sesgos dentro de estas carreras STEM, con el tema de las mujeres, por ejemplo, que siguen siendo muy deficitarias la presencia de mujeres. Específicamente en la industria de IA, en total se calcula que sobre el 20% son mujeres, pero programando específicamente algoritmos para IA, eso baja a menos del 10%. Entonces, hay problemas propios, sin hablar de las ciencias sociales, problemas de desigualdad y de sesgos internos en estas carreras que también hay que considerar. No es solo la ausencia o la distancia que han ido guardando progresivamente las ciencias sociales. Yo creo que a nivel de promoción de este espacio en este tipo de carreras necesitan ponerse sobre sí mismas, en el espejo de sí mismas, en el espejo de sus carencias, en el espejo de lo que no pueden producir. La misma IA produce un tipo de lenguaje, pero no es exactamente un lenguaje humano, es incapaz de reproducir la estructura del lenguaje humano. Eso solo puedes hacerlo con una comprensión social de la tecnología, con lo cual... es inteligencia, no pensamiento. Exactamente, sigue, o en el caso del arte, puedes reproducir, ya se lo había dicho hace muchos años el gran Walter Benjamin, con la idea de la reproductibilidad del arte y demás. Hay cosas que puede reproducir, hay cosas que puede asociar, hay cosas que puede como metaforizar, pero no puede crear un lenguaje artístico necesariamente nuevo, ¿no? O no tiene la calidad, porque el arte no es solo una secuencia, ¿no? Una secuencia que es lo que solo un algoritmo, técnica, ¿no? Tú no le pones datos, le das un tipo de solución con un tipo de paso que te lleva a un lugar. Eso no es el arte es un tipo de búsqueda muy distinta, de una calidad muy, muy diferente, ¿no? Y de una capacidad de responder a las necesidades humanas muy distinta también. Entonces, con esto quiero decir que soy y somos convencidos de la importancia de humanidades, de ciencias sociales, convencidos también de la importancia de la tecnología, pero también convencidos de la necesidad de ponerlas juntas en una reflexión sobre ellas, ¿no? Una reflexión necesaria en los currículos de la escuela, el colegio, la universidad, retomar ese pensamiento crítico, sin desvincularse, por supuesto, de los avances tecnológicos. Estamos llegando al final de este programa, de este diálogo muy importante con el doctor Julio César Guanche. Antes de cerrar, Julio César, tus palabras finales, reflexiones, mensaje o quizás algunos temas que quedaron fuera del tapete y que quisiera subrayar. No, hemos sido bastante amplios realmente, me ha gustado mucho el espacio, muy fluido y nada, la invitación sería a conocer también más del trabajo de lo que hacemos. Publicamos bastantes documentos, están disponibles, hacemos muchos eventos, acompañamos procesos en Quito y en el territorio nacional completo de Ecuador, trabajamos en América Latina. Esta oficina es la oficina nacional para Ecuador, pero la organización, como una organización internacional, tiene oficinas prácticamente en todos los países y tiene perspectivas también regionales sobre los problemas. Con lo cual, es también una forma de mirar no solo la circunstancia propia, sino una circunstancia compartida a la escala del continente, por ejemplo, ver cómo problemas que son problemas nacionales se especifican también en otros contextos y cómo tienen soluciones que algunas veces pueden ser comunes o tienen que ser diferenciadas.
El tema de la diversidad es un tema muy valioso, ¿no? Para la UNESCO, es un tema que yo creo que hay que enfatizar todo el tiempo. La importancia de las lenguas indígenas, la importancia de las culturas mismas, llamadas ancestrales también, ancestrales pero contemporáneas. Entonces, para mí es una celebración también de la cultura como una herencia común de la humanidad. No es apropiársela por un sector, no es apropiársela por un grupo humano, no es apropiársela por alguien que sabe más que otros, sino entender que es una construcción colectiva, que es una co-construcción, una co-escritura de la historia universal de lo que somos, y que en ese sentido tenemos derecho a participar de ella, a recibir sus frutos, a construirla, a apreciarla y también a ser reconocidos como parte de esa co-creación, ¿no? Me parece que es también un discurso que es cada vez más necesario, porque el tiempo no soluciona las cosas. Las soluciones vienen de la práctica humana, de las nuevas ideas que se ponen, de las disputas que se plantean por ideas de justicia renovadas y demás, no porque el tiempo pase, porque realmente en algunos puntos estamos hoy peor que a unas décadas atrás, ¿no? Entonces, no confiar solo en que el tiempo mejorará, sino que lo que hagamos es lo que puede mejorar las cosas, y las comprensiones de las soluciones son tan importantes como las soluciones mismas, ¿no? Como las soluciones mismas, comprender, y algo que decía, que quiero recalcarlo, decía Julio César, no despreciar la teoría, esa tendencia de la teoría no sirve, palabrería, vamos a la práctica, no, como lo decía el gran Emmanuel Kant, que mencionó Julio César, revisa la teoría y tendrás mejores resultados. Así es. Con esto, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro, despedimos de este programa, no sin antes agradecer al doctor Julio César Guanche por habernos acompañado en este espacio. Por supuesto, gracias a Tito Chela, quien está siempre presente en la producción de este programa, y a ustedes que nos acompañan cada jueves en Rompe el Muro, el programa educativo de Voz Andina Internacional. Soy Alexis Oviedo, buenas noches, salud y alegría para todos.